En esta sección vamos a continuar con un ejemplo adicional para una ecuación diferencial cuando no es exacta, utilizando el factor integrante, esta técnica del factor integrante. Bueno, en este caso tenemos esta ecuación diferencial ya escrita en su forma diferencial, donde recuerden, pues esto es lo que llamamos función m y esta es la función n. En este caso, esta ecuación diferencial no es exacta. Recuerden que las derivadas cruzadas tienen que ser iguales. La derivada de la función m con respecto a mi parámetro y es igual a 1. Y la derivada de la función n con respecto a mi parámetro x es 8. Entonces estas dos derivadas no son iguales. Por lo tanto, esta ecuación diferencial pues tenemos que no es exacta. Entonces vamos a utilizar el método de multiplicar esta expresión por el factor integrante y después convertir esta ecuación diferencial en una ecuación exacta. Pues aquí ya tenemos la propuesta para nuestro factor integrante, que este es, recuerden, una de las dos alternativas. Si esta expresión es una función exclusiva de x, entonces podemos escribir nuestro factor integrante de esta manera. Entonces vamos a ver si esta expresión la podemos trabajar como una función exclusiva de x. Entonces aquí vamos a completar la fórmula. Tenemos entonces 1 dividido entre n, recuerden n es 8x. Después la derivada de m con respecto a y, esto ya habíamos visto en la sección anterior que es un 1. Y después menos la derivada de n con respecto a x, que este es 8. Entonces eso es lo que tenemos en este caso. Esta expresión nos va a dar menos 7 octavos en x. Entonces esta, como ya habíamos comprobado, pues es una función exclusiva de x. Entonces se puede proceder y vamos a proponer el factor integrante de esta forma. Entonces, nuestro factor integrante va a ser una expresión que va a ser de la siguiente forma: e elevado a la integral de esta función g. Esta función g lo va a poner de esta forma: menos 7 octavos de x de x. Menos 7 octavos puede salir de la expresión. Tenemos que esto es e a la menos 7 octavos. Y nos queda la integral de 1 sobre x de x. La integral de 1 sobre x es el logaritmo. Entonces nos queda e a la menos 7 octavos logaritmo natural de x. Como habíamos expresado en alguna sección anterior, las propiedades de los logaritmos me permiten escribir este número como la potencia de esta x. Entonces eso lo voy a escribir de esta forma. Entonces y va a ser igual a lo siguiente: va a ser e a la logaritmo natural de x elevado a la menos 7 octavos. Como sabemos, por propiedades de los logaritmos, entonces e y el logaritmo se van a cancelar. Entonces voy a tener lo siguiente: mi factor integrante va a ser x a la menos 7 octavos, o también lo puedo escribir como 1 dividido entre x a la 7 octavos, nada más con propiedades de los signos. Ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar esta expresión que tenemos aquí y voy a multiplicar toda mi ecuación diferencial original por este factor, y ahora sí ya se va a convertir en una ecuación diferencial exacta. Vamos a proceder con lo siguiente. Entonces ahora vamos a multiplicar nuestro factor integrante por la ecuación diferencial. Vamos a hacer esta multiplicación por todos estos elementos y nos queda de la siguiente forma. Esto pues se ve de esta forma. Tenemos 2x dividido entre x a la 7 octavos más y dividido entre x a la 7 octavos por el diferencial de x más 8x dividido entre x a la 7 octavos. Esto con por el diferencial de y, esto va a ser igual a 0. Bueno, ya nada más acomodando los exponentes, recuerden pues este es un 1 y aquí también pues es un 1. Se hace una resta, entonces aquí este es el exponente, que es el 1. 1 menos 7 octavos, que esto pues bueno lo podemos escribir como 8 octavos menos 7 octavos. Esto va a ser igual a un octavo. Eso recuerden que es por la resta que se escribe de esta manera en esta sección. Entonces lo podemos dejar de esta forma, lo podemos dejar así como 2x a la 1 octavo más y, lo voy a poner en orden alfabético, x a la menos 7 octavos y, esto va a ser por el diferencial de x, más 8x, aquí es la misma resta, menos 7 menos 1 octavo, esto va a quedar 1 octavo,
de y, esto va a ser igual a 0. Entonces, en principio, esta ecuación diferencial ya va a ser exacta. Si nosotros hacemos la comprobación, ahora también podemos hacer exactamente esto. Si nosotros tomamos esta expresión y la derivamos con respecto al parámetro cruzado con respecto a y, la derivada de m con respecto a y, esto nos va a dar x a la menos 7 octavos. Y si nosotros hacemos la derivada de n de este parámetro con respecto a x, entonces ahora pues eso nos queda 1 octavo se baja y se va a cancelar con este 8 y después se le resta 1, entonces x 1 octavo menos 1 nos queda menos 7 octavos. Entonces, como nos podemos dar cuenta, ahora esta expresión que tenemos aquí, esto que tenemos aquí ya es exacto. Entonces ahora sí ya podemos utilizar el procedimiento que hemos utilizado en las secciones anteriores, ya sabiendo que esta ecuación diferencial pues efectivamente es exacta al utilizar mi factor integrante que encontré en la sección anterior. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a manipular ahora esta nueva ecuación diferencial con esta modificación que se le hizo. Pues ahora sí vamos a proceder con esta metodología para resolver una ecuación diferencial cuando es exacta. Recuerden, la técnica es encontrar esta función g y la vamos a igualar a una constante. La función g va a ser igual a una constante. Entonces vamos a comenzar por este camino. Se puede utilizar el otro, en otras secciones se ha utilizado el camino de la expresión n. Ahora vamos a empezar con la expresión m, que pues finalmente es lo mismo. Entonces la derivada de la función g con respecto a x va a ser igual a m. M, pues recuerden que ahora es esto, ya modificado con el factor integrante. Tenemos esto de esta forma, a la 1 octavo más x a la menos 7 octavos y. Entonces, esta es la derivada de la función g. Recuerden, yo quiero la función g, no su derivada. Entonces, como ya hemos hecho anteriormente, voy a integrar de los dos lados. Integramos con respecto a x. ¿Por qué? Porque yo quiero cancelar esta derivada con esta integral. Entonces hacemos la integral con respecto a x y tenemos que mi función g es lo siguiente. Es la expresión 2x, un octavo más 1. Recuerden, estamos integrando con respecto a x. Un octavo más 1 es 9 octavos dividido entre 9 octavos. Ahorita vamos a acomodar esto. Seguimos con la siguiente integral, que es este exponente sumándole 1. Nos va a quedar x a la 1 octavo, eso es menos 7 octavos más 1, que es, bueno, son 8 octavos, dividido entre 1 octavo por y, más la constante. Aquí recuerden nuevamente que es una constante que va a ser una función h que va a depender de y. Acomodando esto por ley de extremos, recuerden que este 8 se sube, este 9 pasa dividiendo a esta forma. Aquí el 8 va a pasar de esta forma, multiplicando aquí, y el 1 va a pasar dividiendo. Aquí vamos a tenerlo 1, son ley de extremos. Entonces aquí la función g nos va a quedar de esta forma, nos va a quedar 16 novenos, x a la 9 octavos, más 8x a la 1 octavo, y más la función h que depende de y. Entonces aquí ya casi termino, ya solamente me falta determinar quién es esta función h. Para hacer eso vamos a utilizar la otra mitad de mi sistema. Ahora vamos a tomar esta función g y vamos a derivarla con respecto a la variable y. Entonces, haciendo esto vamos a tener lo siguiente, derivando con respecto a y. Recuerden, esto va a ser una constante, entonces eso no va a contribuir. Y lo que vamos a derivar con respecto a mi variable y, pues va a ser esto que tenemos acá. Esto se va a quedar igual. Esto es una constante, lo único que vamos a hacer es la derivada de esta función. Entonces la derivada de g con respecto a nuestra variable y. Recuerden, esto es una constante porque no tiene y, estamos derivando con respecto a y, no tiene y, esto es pura x. Y todo esto se va a mantener constante. La única derivada que vamos a hacer es con respecto a y. La derivada de y con respecto a y es un 1, entonces aquí tenemos 8x a la 1 octavo multiplicado por este 1, más la derivada de h con respecto a y. Esto lo vamos a igualar a la n. La n en este caso es este elemento que tenemos acá, que pues otra vez, esto es 8x a la 1 octavo, se van a cancelar. Esto va a cancelar a esto y ya tenemos que la derivada de h con respecto a y es igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Que la función h es una constante.
la derivada de una constante es 0, por eso pues bueno, esa es la integral que se hizo. Esa constante se va a fusionar y esta expresión que tenemos aquí finalmente va a juntarse con la constante de mi método, que quiere decir que mi respuesta a mi sistema va a ser esto que tenemos aquí. Y ya nada más es cuestión de meter valores, que es lo que vamos a hacer a continuación. Pues esta es mi expresión, ya teniendo en cuenta que el resultado de la función h, que depende de y, resultó ser una constante que se fusionó con esta constante que propone el método. Recuerden, aquí estamos proponiendo una función g que sea igual a una constante. Entonces aquí ya tenemos esto y falta por determinar este valor de esta constante, que es finalmente lo que nos pide el ejercicio para ya determinar nuestra ecuación particular. Esta es una expresión general. Bueno, aquí de las condiciones iniciales sabemos que este que tenemos aquí es la x y el 5 es una y, entonces nada más es cuestión de sustituirlo. Tenemos aquí esta expresión, la x vale 4 elevado a la 9 octavos más 8 por 4 elevado a la 1 octavo multiplicado por y, que en este caso vale 5, esto va a ser igual a la constante. Bueno, ingresando esto a la calculadora, y aquí lo tengo, ya podemos ver así tal cual, vamos a meter los valores. Aquí se utilizó la función de exponentes. Tenemos que mi resultado ya redondeado a dos decimales es 56.02. Esto va a ser igual a mi constante y ya basta darnos el valor final para mi sistema. Entonces mi ecuación particular va a ser esta expresión que tenemos aquí arriba igualada a 56.2. Esto va a ser igual a 56.02. Esta expresión que tenemos aquí ya es mi solución particular, donde la constante es 56.02. Bueno, con esto concluimos este segundo caso para transformar una ecuación diferencial cuando no es exacta a una ecuación diferencial exacta por medio del uso de factores integrantes.